Cordial saludo. En esta oportunidad presentaremos la evaluación de caso de primera infancia mirada desde el componente pedagógico y nutricional en una institución pública. Nuestro equipo de trabajo fue Mariluz González, Carmen Alicia Mena e Isabel Delgado Narváez. En primera instancia, el paradigma de este caso es cualitativo con algunos elementos cuantitativos. El modelo de evaluación es modelo CIPP, contexto, inputs, proceso y producto. Este caso se trata de establecer los resultados del programa de primera infancia en las instituciones educativas distritales y jardines anexos, donde se pretende demostrar que la educación en primera infancia que imparten las instituciones educativas distritales y jardines anexos actúa eficazmente en los componentes pedagógico y nutricional de los infantes de 0 a 5 años y favorece a sus familias fortaleciendo el trabajo hacia la comunidad, garantizando las condiciones dignas del sector. Los objetivos de este caso fueron identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas de un programa con el fin de servir de guía para la toma de decisiones. Y, en segunda instancia, fueron evidenciar los alcances que ha tenido el programa de primera infancia en estudiantes, padres de familia y docentes, haciendo una comparación entre las instituciones educativas distritales y los jardines anexos, direccionado hacia el componente pedagógico y nutricional. El objeto de la evaluación fue evaluar el contexto y el producto del programa de primera infancia en estudiantes, docentes y padres de familia de la IED y jardines anexos en el componente pedagógico y nutricional. El concepto de evaluación de este caso, bueno, podemos decir que tiene un concepto amplio, pero iniciamos con el tema de que la evaluación permite consolidar datos que facilitarán el desarrollo de los programas actuales y se utiliza en procesos de mejora continua. Asimismo, citando a Carol Weiss, 1982, nos dice que evaluar es medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones sobre el programa y mejorar la programación futura. Por último, podemos decir que la evaluación de programas se desarrolla como un proceso sistemático que proporciona el medio de recolección de información técnica clara, precisa y verificable con el fin de sentar una base para la toma de decisiones y planes de mejoramiento. La recolección de datos se realizó en este contexto teniendo en cuenta las características del entorno, de la población y de las metas y objetivos propuestos en el programa. Para el producto se tuvo en cuenta los resultados obtenidos del programa de primera infancia. Las personas que hicieron parte de este caso fueron 253 familias vinculadas al programa, los niños pertenecientes al programa de 0 a 5 años, 5 coordinadores, una rectora y 12 docentes. En este momento damos paso a la compañera Isabel para que presente las técnicas que se utilizaron en el caso y las etapas de desarrollo de la evaluación. Continúe, compañera Isabel. Gracias, compañera. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles técnicas de análisis se utilizaron en el caso? Bueno, entendemos que se le debe dar a la primera infancia condiciones y estados que materialicen la vida de cada niño para que sea posible su desarrollo integral. Esto es lo que buscan los programas de primera infancia y los del Ministerio Nacional de Educación. Las técnicas que se manejaron fueron la observación, que se dio a raíz pues, del inicio de cada jornada hasta la finalización. Esa fue la primera etapa que se produjo, que se dio para que se pudieran dar cuenta pues, cuál es el avance del día, tanto en las instituciones educativas como en los jardines anexos. La siguiente fue un test de seguimiento,
donde básicamente se les hizo en la parte de la nutrición todo lo que tiene que ver con la minuta, con la alimentación de los niños, cuál es el proceso y el procedimiento que se sigue en las instituciones educativas a la hora del almuerzo y en los jardines anexos en los momentos de alimentación. El siguiente fueron las entrevistas. Las entrevistas se las realizaron no solamente al talento humano de las instituciones educativas y de los jardines anexos, sino también a los padres de familia y a la comunidad del sector donde radicaban las instituciones y los jardines. Asimismo, se practicaron encuestas tanto al talento humano como a los padres de familia para poder ver la satisfacción de la comunidad y los procesos laborales del talento humano. Y finalmente se hicieron recorridos para evidenciar las condiciones de infraestructura donde funcionaban estos programas. Pasamos a la siguiente pregunta, donde dice cuáles fueron las etapas del desarrollo de evaluación. Según el enfoque SIP, tenemos el primero, que es el contexto, donde pues se verificaron en las dos modalidades, tanto en las instituciones educativas como en los jardines anexos. Bueno, aquí mostraban algunos, que era el Colegio La Belleza, Los Libertadores y Jardines Anexos de San Cristóbal. Todos estos establecimientos funcionaban en comunidades que oscilan entre los estratos 0, 1 y 2. Tenemos el segundo, que es el input, y ahí mostraban dos interrogantes muy importantes. Los establecimientos cumplen a cabalidad con el programa nacional, la alimentación es la adecuada y el proceso se sigue correctamente. Como tercer punto tenemos el proceso, donde ya se aplicaban las técnicas de análisis que anteriormente se mostraron. Y como último tenemos el producto, tanto para el componente pedagógico como para el componente nutricional, ¿no? Entonces, según los resultados, para el componente pedagógico pues no fue tan satisfactorio, porque tanto en el talento humano hay muchas fallas, también en infraestructura y en los procesos que se están llevando a cabo dentro de estas instituciones y de los jardines. Asimismo, se pudo evidenciar el gran descontento de algunos padres de familia porque el servicio no se está prestando adecuadamente ni en los horarios establecidos. Lo que no sucede con el componente nutricional. A ellos sí obtuvieron muy buenos resultados, claro que con algunas mejoras que habría que hacerle, pero se pudo evidenciar que se estaban realizando los procesos correctamente, de la mejor manera, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y de la primera infancia, y también se podía ver que pues había algo que mejorar, que era en los procesos de algunos niños que tienen mala nutrición. Seguidamente pasamos a la pregunta que continúa la compañera. A mí me corresponde la parte de las últimas dos preguntas: cuáles fueron los resultados y cuál es la postura crítica del grupo frente al caso escogido. Mi nombre es Mariluz González. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, desde la parte del análisis que se hizo desde el estudio, desde el texto que se dio lectura, hablan de que existe una alta vulnerabilidad social, económica y social, dejando a la población de primera infancia en desventaja en relación con otras zonas de Bogotá. Estoy hablando específicamente de la zona que corresponde a las instituciones de La Belleza, Los Libertadores y los jardines anexos. Los resultados se dieron en cuanto al contexto, más que todo al contexto y al producto, aunque el modelo que se utilizó fue el modelo de CIPP, que es contexto, entradas, input, procesos y productos, ¿cierto? Entonces el análisis se hizo únicamente desde el aspecto de contexto y producto, hablando de que, por ejemplo, en el estudio participaron 256 familias, de las cuales fueron caracterizadas 73 de ellas.
Entonces, 71% de estas familias pertenecen al estrato 2 y el 28% al estrato 1, el 55% viven arriendo, mientras el 28% en casa familiar, el 17% en casa propia. Los cuidadores son en su mayoría 78% mujeres, 26% hombres, y el 34% de estos son desempleados y el 24% son independientes, lo cual explica la vulnerabilidad de la cual se hablaba al principio, de la vulnerabilidad económica y social, ¿verdad? En cuanto al producto, pues se hace una visión desde la perspectiva de las administraciones de Secretaría de Educación Distrital y Secretaría Distrital de Integración Social, ya que desde estas dos administraciones se manejan las instituciones educativas distritales y los jardines anexos. Entonces se nota que entre las instituciones educativas distritales no se ha logrado una vinculación a los procesos con respecto a los jardines anexos. Primero que todo desde la parte de contratación de docentes, ya que desde la Secretaría de Educación Distrital los docentes contratados son de planta, mientras que desde la Secretaría Distrital de Integración Social los docentes son contratados por prestación de servicio, lo cual da una inestabilidad laboral para estos últimos. En cuanto al abordaje de la enseñanza-aprendizaje, desde las instituciones educativas distritales se dan desde dimensiones corporales, cognitivas, comunicativas, estéticas, éticas, espirituales y socioafectivas, mientras desde los jardines anexos se da mediante pilares como el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, todo integrado desde la parte lúdica. Entonces, cuando el estudiante pasa de los jardines anexos a la institución educativa, la transición es bastante diferente y por eso puede llegarse a afectar su proceso de aprendizaje. La última pregunta, ¿cuál es la postura crítica del grupo frente al caso escogido? Pues frente al caso escogido, después de analizar el caso de la primera infancia de las instituciones La Belleza, los Libertadores y los jardines anexos, vemos que la integración por parte de los entes gubernamentales para la atención de la primaria y la infancia solo abarcan el ámbito de la corresponsabilidad compartida entre la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaría de Integración Social, pero que el trabajo fundamental, que es el trabajo curricular, el diseño de los objetivos pedagógicos, son muy distantes los unos de los otros, lo cual refleja una poca comunicación y una falta de espacios de reflexión conjunta para que se pueda dar esta integración. La planeación, organización y control y evaluación y retroalimentación de los procesos, más que todo educativos, deben ser con la participación de todos los actores de la comunidad. La idea de dar un espacio en el presupuesto, la idea es dar un espacio en el presupuesto en cuanto a la atención de la primera infancia es acertada, pero se deben garantizar que tales procesos de atención sean de calidad y de satisfacción de todas las necesidades, tanto nutricionales como pedagógicas, como de aprendizaje. Entonces, por esto es necesario que en cuanto a la planificación y organización desde las diferentes secretarías se dé una orientación tanto para las instituciones educativas digitales como para los jardines anexos de forma conjunta. Y en cuanto al control, evaluación, retroalimentación, debe evidenciarse la participación activa de padres de familia, docentes y directivos en todo este proceso. Muchas gracias, esto es todo, bendiciones.